Buenos días. El Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández se complace en compartir con ustedes nuestra primera conferencia remota. La misma será ofrecida por el Dr. Raymond Rolox, con el tema Los procesos políticos y sociales acaecidos en Cuba durante el periodo de 1990 al 2006 y su impacto en la Revolución Cubana. Agradecemos a todos por su participación en esta conferencia, organizada por el Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández y auspiciada por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Les habla la profesora Aida Mendoza Rivera y fungiré como su moderadora. Primero tendremos un saludo del presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, el doctor Félix Huertas. Muchas gracias a la doctora Aida Mendoza y colega. Es un privilegio para este servidor poder abrir este espacio del Taller de Investigaciones Históricas de Juan David Hernández. Con Juan David me unió una amistad de muchos años, una amistad que provocó muchos proyectos, muchas discusiones, muchos debates. A mí me parece que era una de las personas que provocaba a uno el que uno pudiera continuar de forma vertical promoviendo proyectos como este, proyectos de discusión seria, de asuntos complejos. El hablar de Cuba siempre es un asunto importante porque Cuba ha sido a nivel histórico un proyecto que se ha gestado en alianza con Puerto Rico. Y aunque siempre hay discusiones que nos llevan por diferentes caminos ideológicos, eso nunca ha impedido que sectores de Puerto Rico con sectores cubanos hayan intentado consistentemente unir esfuerzos para lograr un mejor futuro en el Caribe. Y eso era lo que el colega y amigo Juan David siempre tenía como parte de su agenda. Aquellos temas que, aunque fueran controversiales, eran temas que se debían discutir con la calidad que este taller, desde su inicio y con su intervención, han realizado. Hoy nos hace abrir esta actividad en la que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores hemos auspiciado. Juan David, desde que organizó y fundó el taller, recuerdo conversaciones con la hoy también tenemos pues al doctor Raymond Rolox, a quien aprecio muchísimo también. Raymond, además de ser un amigo y colega, fue mi estudiante en el Centro de Estudios Avanzados en varios cursos y sé de la capacidad intelectual que tiene. Así que les deseo a cada uno de los compañeros en la mañana una gran discusión, un gran debate y que se siga fortaleciendo la discusión de la historia y de las disciplinas afines. Así que un abrazo solidario a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Huertas. Antes de comenzar, le presentaremos al doctor Rolox Rivera por el doctor Edwin Ragoso. Saludos y buenos días a todos los presentes, ¿verdad? Gracias a la doctora Mendoza, primero por la invitación de formar parte al grupo de compañeras y compañeros del Taller de Investigación Histórica Juan David Hernández, distinto al doctor Huerta, ¿verdad? Yo a Juan David no lo conocí bien, lo veí ahí en la Inter cuando estaba estudiando y compartí poco, pero conozco el legado histórico que dejó, ¿verdad? Y me honra formar parte de este grupo selecto de personas que aportamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Así que tengo el honor de presentar a nuestro conferenciante invitado, así que procederé al mismo. Raymond Rolox Rivera nació en Ponce, Puerto Rico, en 1974.
Posee un bachillerato en educación secundaria con especialidad en ciencias sociales e historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, el año 2000. Realizó sus estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En diciembre del 2001 fue seleccionado estudiante becado por el humanista doctor Ricardo Alegría Gallardo con la beca de estudios Ernesto Ramos Antonini del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. De este modo, finalizó su grado de maestría en Filosofía y Artes, especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Es maestro en el Departamento de Educación y ha sido profesor universitario en la Universidad Ana G. Méndez. Escribió el libro Fundación del Partido Autonomista Puertorriqueño en el año 2014. Además, cultiva su espíritu siendo evangelista y capellán en el ministerio Edificando sobre la Roca. Bienvenido, doctor Ross, por compartir con nosotros. Saludos compañeros y compañeras, un abrazo, ¿verdad? Cada uno de ustedes, mis colegas. La casa se hace pequeña, ¿verdad? Ante tanta grandeza, tantos recursos. Félix, qué bueno. Cuando venimos de la academia y hemos sido producto del centro, siempre es una buena noticia poder estar ante ustedes, ante los compañeros, ante aquellos que nos dirigieron, nos encaminaron y a su vez fueron punta de lanza, ¿verdad? En nuestra educación, en nuestra formación profesional, en nuestra formación académica y por consiguiente en nuestra formación profesional. El tema, como bien apuntaló el colega, es un tema demasiado amplio. Cuando Aida me ayudaba en la tesis, en lo que era la presentación de mi defensa de tesis, yo recuerdo que Aidita me decía: Rolox, aquí tú tienes un problema porque tú tienes 4 temas. Tú tienes la caída del bloque soviético, mi primer capítulo, ¿verdad? Esta conferencia no es otra cosa que producto de mi disertación de tesis y de mi tesis, ¿no? Que como el compañero mencionó, es los procesos políticos acaecidos en Cuba durante el periodo del 1990 al 2006, los procesos acaecidos, los procesos políticos, sociales y económicos acaecidos en Cuba durante ese periodo. ¿Por qué seleccioné ese periodo? Ciertamente lo que antecede al tema que nos ocupa y que nos atañe en esta linda mañana es la Revolución Cubana. Más delimitado de la Revolución Cubana es el periodo especial. Cuando hablo con la doctora Aida Mendoza, Aida me está diciendo, Rolox, los compañeros, ¿verdad? Quieren que tú viertas luz sobre el tema o sobre el subtema que es el periodo especial, ¿verdad? Y habiendo dicho eso, el periodo especial es la consecuencia inmediata del desplome del bloque soviético y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. 1, 2, luego la desintegración y el desmembramiento de lo que era Rusia o lo que era la Unión Soviética. A la luz de ese comentario, pues entonces tenemos que referirnos a lo que ocurre con Cuba. Cuba ciertamente era el país que está enteramente ligado a la Unión Soviética. Como parte de esa introducción, entonces tenemos que decir que encabezando la década del 90, Cuba atravesaba, vamos propiamente a lo que es el periodo especial, compañeros y compañeras, Cuba atravesaba un proceso político en el que su economía se encontraba
maltrecha, se encontraba débil, por lo que había trastocado el país de forma directa. Como resultado de la caída del bloque socialista del este de Europa, el desplome de la Unión Soviética y la desintegración del CAME, el CAME por sus siglas, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, organización que consistía en la cooperación económica por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el campo socialista de los países del este de Europa, a distintos países socialistas. El propósito del CAME era fomentar precisamente las relaciones comerciales de las que Cuba era uno de sus beneficiarios. Los cubanos experimentaron lo que en la historia se conoce como el periodo especial, en voz del mismo presidente, el gran luchador, libertador, revolucionario y autor de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Citamos procesos difíciles, sabrosita, en que nos hemos tenido que quedar solos ante el imperio y que hacía falta para quedarse solos ante el imperio. ¿Y qué hacía, y qué hacía falta para quedarse solos ante el imperio? Hacía falta unidad, valor, patriotismo, espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde se rinde y se vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno y valiente no se rinde y jamás vuelve a la esclavitud. Cierro la cita. Lo que está diciendo Fidel, en otras palabras, y Fidel decía que éramos el pueblo. Fidel decía, somos el pueblo más independiente del mundo porque tenemos nuestro peor enemigo lo tenemos a 90 millas de distancia y nuestro socio, nuestro amigo nos abandonó. Paradójicamente era afrontar un periodo en tiempos de paz, toda vez que la Guerra Fría había concluido con el desplome de la Unión Soviética y de la desaparición del campo socialista, lo que los estadounidenses de manera, ¿verdad? De alguna manera, para subestimar o para minimizar el impacto de lo que fue el bloque socialista, lo llamaban la cortina de hierro. La palabra correcta es despectivamente, lo llamaban la cortina de hierro. Paradójicamente era afrontar un periodo especial en tiempos de paz. Había caído la Unión Soviética, por tanto, como ha caído la Unión Soviética, entre comillas, hay paz. Es decir, cuando ya había concluido la Guerra Fría. Dicho de otra manera, era una aparente paz política, pero en la praxis se vivía una dura realidad económica, tanto para la Unión Soviética y no menos para Cuba. El reto no era meramente subsistir, sino incluso la capacidad de poderse desarrollar, de poderse reinventar e impactar a otras naciones. Por eso, a pesar de la crisis, Cuba miró el internacionalismo como misión extraordinaria de salvar la revolución cubana y el socialismo. Tenemos lo que es la vitrina del socialismo en el Caribe, en América, que el referente obligado es Cuba, está pasando por su peor momento. Los estadounidenses, el imperio apunta a que Cuba, era un satélite de la Unión Soviética, pero Cuba está enfrentando su peor momento y Cuba le está diciendo al mundo, yo me estoy
alumbrando con una bombilla de 3, 4, 5 watts, pero no somos un satélite. Nosotros no somos satelitales de lo que es la Unión Soviética, puesto que aunque haya caído el bloque soviético, aunque haya desaparecido la URSS, estamos subsistiendo, estamos sobreviviendo, estamos enfrentando esta realidad política, social y económica, toda vez que la revolución cubana, con sus defectos, con sus virtudes, arrastrada prácticamente, donde ya muchos de los historiadores y muchos de los adversarios de la revolución cubana apuntaban a que era el último baile de Fidel, como escribe uno de los autores, se me escapa el nombre, ¿verdad? Tenemos tantas citas, pero decía el último baile de Fidel, otros decían la última noche de Fidel, Fidel en el ocaso, Fidel desaparece, la revolución cubana va a desaparecer. A pesar de eso, Fidel aspiraba a que los cubanos pudiesen prestar un gran servicio a la humanidad, más allá del proceso político que estaban pasando. Y como referente ciertamente a lo que es el socialismo, había fracasado en práctica el socialismo, el comunismo y el socialismo por la mala práctica, pero eso no quería decir que el socialismo cubano habría de desaparecer. Y por eso yo digo que hay 3 y 4 temas, ¿no? Porque sabemos, es sabido y es conocido que después del 98, lo que está inspirando posteriormente a la caída de la Unión Soviética es cuando, que uno de los capítulos, mi segundo capítulo de la tesis, ahí nosotros vamos a ver entonces que Lula da Silva y ciertamente Fidel se están reuniendo para entonces levantar el Foro de Sao Paulo. Como parte de mi investigación, yo estuve en el 2018 en el 25 aniversario del foro, cuya sede, ¿verdad?, fue en Cuba. Estuvimos en junio, allí acompaño yo, me invitan Julio Muriente, que fue mi director de tesis, Alejandro Torres Rivera, y ¿verdad?, estuvimos con don Oscar López, con Wilmar Reverón, estuvimos allí en el foro de Sao Paulo, que era el 25 aniversario, porque precisamente en el momento más álgido, en el momento más oscuro, en el momento más difícil en Cuba, se está celebrando el primer encuentro, el tercer encuentro del Foro de Sao Paulo. Había comenzado, no me estoy saliendo del tema, estoy abriendo un paréntesis y cierro el paréntesis ya mismo, compañeros y compañeras, pero tengo que hacer este paréntesis, es obligado, porque se da el Foro de Sao Paulo precisamente para salvar lo que había comenzado en el socialismo. Y lo que le está diciendo Fidel y Lula en la década del 90, con la fundación del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es: el socialismo allá en la Unión Soviética falló, el socialismo en el este de Europa colapsó la manera y forma de practicarlo, pero las ideas quedan vivas y nosotros queremos renovar esas ideas y las vamos a poner en práctica ahora. Es por eso que cuando yo empato, ¿verdad?, y cuando hago una conexión, una coyuntura entre lo que es la caída, entre lo que es el periodo especial, yo tengo que remitirles a ustedes la revolución bolivariana en el 98, que no es otra cosa, el producto y el resultado precisamente del Foro de Sao Paulo. O sea, Chávez va a ganar
la elección, no solamente por su carisma, sino porque se venía entretejiendo ya unas ideas socialistas y se venía entretejiendo unas ideas para levantar el socialismo capitaneada por Lula da Silva y segundo, y también por Fidel, que comienza precisamente en el 93. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se preparó Cuba? Cierro paréntesis. ¿Cómo se preparó Cuba en el periodo especial? No solo a la subsistencia, sino a largo plazo. También apuntar al crecimiento. O sea, ¿cómo Cuba enfrenta ese periodo? Esa es la gran pregunta. La política agresiva que el imperialismo yanqui adoptó contra Cuba desde comienzo de la revolución obligó al país y no quedó otra cosa a rediseñar sus relaciones económicas. Ciertamente, con lo que había pasado en el 59, en la Revolución Cubana, Cuba tiene que, después de Bahía Cochino, después de Playa Girón, Bahía Cochino es un término, ¿verdad?, imperialista. Después de Playa Girón, se rompen esas relaciones diplomáticas. Por tanto, Cuba busca a su aliado y va a ser la Unión Soviética, en respuesta a los intentos de Estados Unidos de estrangular a Cuba económicamente con un bloqueo cruento que subsiste hasta el día de hoy, compañeras y compañeros. Ahora bien, el ingenio y la creatividad, estamos hablando de Cuba en el periodo especial. Rolox, ¿qué dio luz a tu investigación? ¿Por qué el periodo especial? Porque hablamos de la Revolución Cubana, pero yo no puedo divorciar la idea de una Revolución Cubana sin un periodo especial. La Revolución Cubana se está fortaleciendo en el periodo especial, porque la Revolución Cubana, cuando tiene el apoyo, tiene el espaldarazo del CAME, del Consejo de Ayuda Mutua Económica, cuando las relaciones están bien con Gorbachev, qué bueno por eso, qué bueno por eso. Pero una vez cae Cuba, una vez cae el socialismo, o una vez cae el comunismo soviético, el socialismo soviético, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué van a hacer los cubanos? El ingenio y la creatividad de los cubanos para resolver diestramente las carencias cotidianas fueron de forma extraordinaria. En ese mismo sentir debemos resaltar las novedosas y originales publicaciones de carácter literario y producción artística como estímulo para una sociedad que tenía mucho tiempo para crear. Esto me recuerda a la Gran Depresión, esto me recuerda a la década del 30 en Puerto Rico, cuando yo necesito un referente de lo que está pasando Cuba en el periodo especial. Yo tengo que remitirme a la década del 30, cuando Rafael Hernández está escribiendo, cuando Julia de Burgos está escribiendo, cuando Enrique Laguerre está escribiendo, cuando hay una producción artística, cuando tengo un Lorenzo Mal, cuando tengo un Rafael Tufiño, cuando en la década del 30 hay un boom y hay una revolución, no solamente política capitaneada por Pedro Albizu Campos, sino también una revolución literaria y artística en esa década del 30. Esa generación del 30 es producto en Puerto Rico, ciertamente, por, ¿verdad?, una crisis. Y las crisis, pues ciertamente nos llevan a esto. La crisis, en el caso del periodo especial, cuando no tiene una ayuda económica, cuando su peor enemigo está a 90 millas de distancia, hay que crear. Y Cuba está creando. En el libro Cuba, periodo especial, varios autores están sosteniendo que dentro de las fuentes primarias y textos literarios
se están creando, se están escribiendo novelas, cuentos, poemas, se están haciendo obras teatrales. Coexisten entonces testimonios, filmes, también grabaciones, películas, ¿verdad? Videos, material documental, audiovisual, documentales, manuales de autoayuda y artefactos de una cultura material. Nuestra tesis en esta parte viene a plantear como posible hipótesis que la crisis asumida por los cubanos desde el 90 con el periodo especial no trajo aparejado el derrumbe de la revolución cubana. Se cayó el bloque socialista, se derrumbó la URSS, cayó la Unión Soviética. No obstante, hubo un efecto en Cuba, pero no hubo un desplome de la revolución cubana que afectó, sí. No había gasolina, ciertamente no había petróleo. Vemos en muchos de los videos a Fidel teniendo que empujar un jeep, ¿verdad? Donde ciertamente lo llevaban porque se había quedado el todoterreno sin combustible. No trajo aparejado el derrumbe de la Unión de la Revolución Cubana, aún con los efectos en la escasez de alimentos, combustible, la falta de recursos materiales, la disminución del nivel de calidad de vida que vivía la población antes de la caída del URSS y las ambiciosas expectativas, de sus enemigos en destruir la soberanía cubana. Me remito a Cliff Foss. Fidel Castro escribe Fidel, Cliff Foss lo está citando, José Bel Lara, y de igual forma vamos a ver a la doctora Delia Luisa López García, también como a Tania Karam y León y Dirk Krumhit. Estos autores están escribiendo sobre el periodo especial. Sería difícil desestimar el hecho de que la desaparición del socialismo real, estamos hablando de la Unión Soviética, en los países de Europa del Este, estuvo presidida por decisiones políticas que ya habíamos analizado, ¿verdad? O que ya analizamos. Esto lo encontramos en mi primer y segundo capítulo, o específicamente en mi primer capítulo, por lo que cuando yo abordo específicamente el capítulo 3 del periodo especial, no intento pasar el juicio sobre la situación de la Unión Soviética en ese capítulo 3 cuando está el periodo especial. Empero sí es importante el caso de la Unión Soviética, el peso fundamental del factor político y cómo tuvo el efecto dominó en Cuba, el Caribe y en América Latina. La historiadora Delia Luisa López coincide con nuestra teoría o con nuestra tesis, puesto que se apropia de tres argumentos fundamentales que a su juicio resultan de manera irrefutable. Primero, la naturaleza, y cito, abro cita, primero, la naturaleza de la crisis no asociada al fracaso de la transición socialista en el país, ni mucho menos ideal socialista. Número dos, el tipo específico de ajuste que está siendo aplicado y que actúa como atenuante de la crisis. Y el tercero, las características del sistema político cubano, cuyas bases ideológicas y socialistas promueven una democracia socialista participativa. Artículos, libros y seminarios
daban luz por doquier. La hora final, como había anotado antes, la hora final de Castro será 1995, baile de Castro, el último baile de Castro. Una vez más se subestimaba por completo al líder cubano y a su revolución que llevaba en sobre su espalda en la mochila. Ya la revolución ciertamente había dejado de ser Fidel para convertirse en el pueblo. Si la revolución se hubiese limitado a Fidel en esa década del 90, los cubanos y las cubanas hubiesen hecho un golpe de Estado, si hubiese derrocado a Fidel como tenía uso y costumbre Estados Unidos en toda Latinoamérica y el Caribe, en donde subían y bajaban gobiernos. Ese no fue el caso de Cuba. Cuba lo está resistiendo todo. Más allá de su líder, Fidel, había una revolución cubana que tenía sentido de pertenencia. Había una sociedad cubana con un sentido de pertenencia, ciertamente, con sus diferencias marcadas. Aquí no estamos hablando del paraíso. Aquí no estamos hablando tampoco, verdad, de que todo era peaches and cream. Aquí no estamos hablando de que la revolución cubana en su praxis era llamada a la perfección. No, es que los cubanos en sí mismos habían adoptado como un proyecto de vida, como un proyecto de país la revolución cubana, y se resistían a que la misma revolución que habían defendido por más de 4 décadas pudiera colapsar. La habían hecho de ellos, ¿no? Los cubanos, y como bien yo apunto en mi tesis, era difícil aceptar que el exilio cubano de Miami viniera a reclamar, entre comillas, lo que se había perdido, lo que habían dejado, lo que la revolución le había quitado, lo que Fidel le había robado, con lo que Fidel se había quedado. Era difícil aceptar que esta oleada de gente que salió, ¿verdad? Después de Mariel también, después de los Marielitos, en el 81-82. Por tanto, era difícil aceptar que vinieran a reclamar lo que por muchos años, por muchas décadas, desde la década del 60, los cubanos habían construido como un proyecto de país en Cuba. El líder histórico, en esta vez citando al biógrafo Salomón Suri Sarfati, nos dice: el líder histórico de la revolución cubana a lo largo de los años de la revolución, aún en la década de los 90, con el periodo especial, ha impulsado y dirigido la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de fuerzas revolucionarias y de todo un pueblo, las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura, la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una actividad política exterior de principio. Cierro la cita. Asimismo, la estrangulación del bloqueo estadounidense anunciaba la muerte del socialismo, y cuando cito, estoy citando ciertamente al biógrafo Salomón Suri Sarfati. Es importante
no pasar por alto que en 1991, discúlpenme un momento, tenemos problemas técnicos aquí, pero estamos aquí. Es importante apuntar que en 1991 Moscú anticipaba los efectos económicos. El estudioso Barry Hickman coincide con el especialista en asuntos económicos entre la Unión Soviética y Cuba, Néstor Carbonell, en que los soviéticos establecieron un acuerdo comercial que ofrecía un año de transición antes de que el dinero en efectivo sustituyera al subsidio de tratos comerciales con Cuba. Antonio Gastambide Hegel se muestra más optimista al referirse a la revolución desde sus lentes políticos, al plantear en un ensayo, Hablemos de Cuba, lo siguiente. Abro cita: ¿por qué sostengo que Cuba, amparada o desamparada, vencerá? Primero, porque me he encontrado en 3 visitas a Cuba desde 1991 con el pueblo que sigue apoyando el proceso, aunque no necesariamente el gobierno. Segundo, porque es el mismo pueblo creativo e industrioso que sigue resolviendo como antes. Tercero, porque aún los más descontentos dan por sentadas y no parecen dispuestos a renunciar lo que Fidel llamó las conquistas del socialismo, sobre todo en la salud y en los deportes. Cuarto, porque esas conquistas incluyen la perseveración de la soberanía y los cubanos siguen siendo nacionalistas. Y por último, porque Cuba, en ese pueblo, y no la forma que adopte el Estado o el sistema en general, que ya están cambiando y no pueden sino cambiar. Cierro la cita. Por su parte, Alejandro Torres Rivera, quien ha sido partícipe de la realidad cubana desde el ámbito político, social, económico y cultural, ha tomado el pulso del ciudadano a pie. El jurista hace una aproximación de la educación y sus servicios en el curso del periodo especial en tiempos de paz. Torres radiografía el proceso enseñanza-aprendizaje y nos comenta, abro cita: hubo deterioro en las escuelas y la falta de materiales educativos. Cuba, cuando íbamos a Cuba, áreas que enfatizábamos las brigadas era llevar para las escuelas lápices, libretas, gomas de borrar y bolígrafos, entre otros, porque eso escaseaba, se hacían de tripas corazones. Ciertamente que afectaba lo que son las facilidades, pero dentro de las limitaciones se obtenía un aprovechamiento académico superior a otros lugares con mejores recursos. Y sabemos que la educación cubana, dicen los expertos, los analistas, que la revolución cubana está, que la educación en Cuba está dentro de los primeros 5 países en el planeta con mejor educación. Y de eso no tenemos duda. Estuve en Cuba, cuando estuve en el foro de Sao Paulo en el 2018, entrevistando maestras y maestros del país, así como los distintos ponentes y los distintos representantes del foro de Sao Paulo en el 2018, los delegados, sobre 33 entrevistas, tuvimos la oportunidad de hacer. Ese es el segundo capítulo precisamente de esta investigación. El impacto del foro de Sao Paulo en la revolución cubana y en los procesos políticos y económicos en la región. Dice Alejandro Torres Rivera que ese ejemplo, nadie dejó de estudiar porque no había un maestro o un centro donde se pudiera enseñar. Estamos hablando del momento más
fuerte en Cuba. Estamos hablando del momento donde había colapsado prácticamente la economía cubana. Pero aún así, uno de sus estudiosos, uno de sus visitantes, y sabemos que el licenciado Alejandro Torres Rivera ha escrito múltiples ensayos y ha pasado revista en su programa Ventana al Mundo, el cual nos dio provisión y nos prestó, a bien tuvo prestarnos mucho material bibliográfico, mucho material audible de sus múltiples entrevistas y de sus múltiples programas de Ventana al Mundo que se transmite todos los miércoles por WKQ. Sencillamente los cubanos se ajustaron a unas nuevas realidades, pero tratando de mantener la calidad y el derecho a la educación de los ciudadanos. En Cuba hay escuelas donde, por ejemplo, un maestro llega en caballo a una escuela. Estamos hablando ciertamente del proceso del periodo especial y atiende 2 estudiantes. Pero esos 2 estudiantes tienen el mismo derecho de uno que estudia en La Habana, en la capital, o vive en el Velado. Cierro cita. A medida que avanzaba el 90, la década del 90, Fidel armaba los rompecabezas para permanecer a flote ante el turbulento panorama económico y social que amenazaba la permanencia de la revolución. En el marco de esas observaciones es que estrechó con creciente éxito los lazos con América Latina y Europa. Realizó frecuentes viajes de corto y largo recorrido, en los que buscaba apoyo económico desde la primera y la segunda cumbre iberoamericana en Guadalajara, México, en el 1991, y en Madrid en el 1992. El apartheid, también conocido como segregación racial en Sudáfrica y promovido por el gobierno de Inglaterra, finalizó en 1995. En ese mismo año era recibido Fidel Castro por el presidente francés Francois Mitterrand. El cronista Luis Baez expresó lo siguiente: recibir a Fidel como lo hacen con todos los honores de un presidente, alojándolo en un hotel Marigny reservado a las visitas de más alto rango, en un modo de decirle a Washington que no aceptan el bloqueo a la isla en tiempos de el periodo especial. Resaltaron los medios de comunicación franceses. El autor Luis Baez da constancia en su libro, donde recopila anécdotas y pasajes de los viajes de Fidel por distintas partes del mundo en tiempos del periodo especial. Ahora, es interesante, compañeros y compañeras, el impacto y el rol de la iglesia en este periodo. Aida, ¿cuánto me queda? Compañera Aida, ¿cuánto me queda? El micrófono, Aida, que lo tienes apagado. Sí, eso es. Bueno, habíamos puesto hasta las 11, pero Juan Irish me indica que le puede ser hasta las 12. Pero puedes usar como unos 10 minutos más, sí, y luego pasamos a la sección de preguntas. Esto es un maratón. Esto es un maratón. Sí. Tienes que abrir por lo menos 15 o 20 secciones para trabajar esto, el periodo especial. Por más que he tratado de cortar, el periodo especial resulta demasiado extenso. Ciertamente, ¿verdad? Estoy tratando de vertir luz sobre el proceso. Así que Fidel Castro
había tenido audiencia en pleno periodo especial con el Papa Juan Pablo II. Y yo inserto la iglesia porque la iglesia fue fundamental durante el periodo especial. ¿Cómo es posible que en este país socialista, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este país socialista está visitando el Papa está visitando 2 veces durante el periodo especial a Cuba, donde la iglesia se había levantado para que precisamente se interviniera con el bloqueo y que de alguna forma la libertad o dejar sin efecto, abolir el bloqueo, ayudara a la propensación y al desarrollo de los cubanos y las cubanas en tiempos de paz, en tiempos de ese periodo especial. Está la iglesia y están los feligreses levantados y llamando la atención del Vaticano para que interceda y fuese de alguna forma intermediario para que se pudiera resolver la situación económica de Cuba y que los cubanos y las cubanas pudieran levantarse durante ese periodo. Fidel Castro tuvo audiencia en el 96 con el Papa Juan Pablo II. Para situarnos en contexto, Estados Unidos había recrudecido el bloqueo en 1992. Era el momento más oportuno. Ha caído la Unión Soviética y como castigo te voy a recrudecer el bloqueo. El Consejo de Ayuda Mutua, el CAME, ya no habíamos dicho y habíamos apuntalado, habíamos citado que no proporcionaba la ayuda económica, por lo que aumentó aún más el deterioro del Estado. No obstante, aunque Fidel y su gobierno estaban tomando medidas para atajar la crisis, el sumo pontífice se había pronunciado contra el bloqueo para que Cuba se levantara de la crisis económica, para que Cuba se levantara del periodo especial, porque ahí no podemos escapar, no podemos perder de perspectiva que hay unos feligreses que son cubanos y que están viviendo en carne propia, que están siendo afectados directamente porque por el proceso del periodo especial que lo hace más difícil el bloqueo, que lo recrudece el bloqueo y que el bloqueo de alguna forma no deja avanzar a Cuba en ese periodo. A fin de cuentas o a fin de que Cuba fuese proactivo en su actividad mercantil. ¿Cuándo? En pleno periodo especial, 1991, prácticamente 1991, 1996, ¿no? Y sus países aliados, de manera que Cuba pudiera comercializar con otros países. No está entrando mercancía, Cuba no puede hacer comercio con la gente, ¿no? Y con los países que son amigos de Estados Unidos y que están aliados a Estados Unidos. Los líderes religiosos cubanos habían expresado el sentir y las necesidades de sus feligreses en la isla. A continuación, quiero citar un fragmento de Fidel que dice al Papa Juan Pablo II. Fue tan amable que me dejó hablar a mí casi todo el tiempo en voz de Fidel. El Papa me recibió con un rostro bondadoso, noble. Me sentí bien realmente al encontrarme con él. Le di las gracias por recibirme, le expresé mi satisfacción por su pronta recuperación y le expresé admiración por la valentía con que ha afrontado las difíciles enfermedades que ha tenido. Conversamos sobre su magnífico discurso en la conferencia cumbre y los temas que allí abordó: la pobreza, la opulencia, las diferencias entre el pobre y el rico, los gastos de la carrera armamentista y también la deuda externa, que es un problema importante. Hablamos de las diferencias históricas en América Latina y Polonia, entre América Latina y Polonia, donde nacieron juntas la Iglesia y el Estado,
cuando se convirtieron al cristianismo. De todos estos temas, les reiteré la invitación a nuestro país y la atención hacia América Latina en favor de los pobres, los marginados, el campesinado y los indios, y su intervención en el bloqueo que Estados Unidos ha perpetuado sobre nuestra isla y que no nos deja caminar y no nos deja poder comercializar con los distintos países de todo el planeta. El terreno estaba fértil en ese momento para un proceso de acercamiento entre la máxima autoridad del catolicismo y el Estado. Carlos Campos, en sus reflexiones teológicas cubanas, asegura que la alta jerarquía de la Iglesia Católica mantenía afinidad con la disidencia política y la derecha exiliada cubana, sin exceptuar su abierta cooperación con el gobierno estadounidense. A pesar de esto, y no obstante a esa realidad, se iban fortaleciendo los lazos con los feligreses cubanos que a todas luces están denunciando tanto el bloqueo como la ayuda que pudiese llegar a Cuba en el periodo especial. Ciertamente, cuando nosotros nos remitimos, denme un momento por aquí, compañeros y compañeras, rapidito, cuando nosotros nos remitimos dentro del periodo especial, que es el tema que nos ocupa, en términos del proceso económico y la salud física, Fidel y la revolución le están dando una especial atención, una especial dirección para poder recomponer, para poder restablecer, para poder caminar, para que pueda seguir caminando la revolución y que la revolución no colapsara. Nos ocupamos en esta fase. Por eso yo digo que precisamente en esa fase de la investigación, economía y salud física, nos ayudó a comprender la situación del periodo especial en su máxima, en su macro y en su máxima expresión en términos económicos. Dos factores exógenos importantes son la realidad en que en los países de Europa Oriental colapsaba el socialismo y el desmoronamiento de los mecanismos de cooperación internacional, como el Consejo de Ayuda Mutua, creado en la posguerra. Cuando hablo de la posguerra, hablo 1945, Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de fomentar esas relaciones económicas entre el país. La consecuencia inmediata, y con esto cierro, de ese proceso, sabemos que afectó la economía cubana, como ya bien yo había subrayado y había apuntalado, pero sobre todo lo que respecta al intercambio entre lo que era el azúcar y el petróleo, es decir, la Unión Soviética, los países del este de Europa o el campo socialista del este de Europa y Cuba. En la década del 60 sabemos que Cuba y el bloque socialista habían firmado un convenio de intercambio comercial sobre las bases siguientes, que Cuba se comprometía a vender azúcar y a cambio los países del campo socialista del este de Europa y Rusia le venderían petróleo y los productos petrolíferos. En el momento de la firma del convenio, los precios del azúcar en el mercado internacional estaban muy altos y los del petróleo habían decaído. Para comprenderlo y con licencia del lector, podemos entonces remitirnos a la crisis del petróleo del 70, donde el economista Tomás Jiménez lo explicaba de la siguiente manera. La década del 60 representó un cambio duro, primero en el alza del crudo y contrapunto la baja súbita del azúcar. En síntesis, es importante
lo que es el periodo especial. El periodo especial no limitó de ninguna forma el que la revolución cubana continuara su avance, el que la revolución cubana en esa década del 90, todos apuntaban que con el periodo especial, con la desaparición de la URSS, con la caída del bloque socialista, del campo socialista del este de Europa, todos apuntaban a que Cuba desaparecería, la revolución cubana, colapsaría. Y no obstante a esa realidad que estaba viviendo Cuba, la revolución cubana se afirmó. El socialismo que se va a implementar va a ser muy diferente al socialismo real que se había implementado en la Unión Soviética. Este socialismo va a ser diferente. Por eso entonces nosotros tenemos que en el 1998 hay un Hugo Chávez que le va a estar diciendo al mundo: fracasó el socialismo real, pero este socialismo que vamos a levantar nosotros en la región, este socialismo que vamos a levantar nosotros en la región, y que el ALCA, eso es otro capítulo, si me invitan, que el ALCA no va a poder detener, porque la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, que nosotros estamos entretejiendo, que nosotros estamos componiendo, que todo esto es producto del socialismo del siglo XXI y que empieza precisamente con el Foro de Sao Paulo en 1991 con Lula y Fidel, y que posteriormente Cuba y la Revolución Cubana tienen que ser el ejemplo obligado, tienen que ser la vitrina de lo que va a desarrollarse en los años posteriores, y que pues ciertamente Daniel Correa, y que ciertamente Lula da Silva, Hugo Chávez, vamos a tener, ¿verdad? En Ecuador, vamos a tener también en Bolivia. O sea, este cambio del socialismo del siglo XXI y con la llegada al poder de Hugo Chávez, Cuba está entonces presentándose de otra forma. La revolución cubana va a tomar nuevos bríos y la revolución cubana va a prestar su servicio con su mayor o con su referente más potente, ¿verdad? Su recurso humano va a estar brindando servicio, y va a haber ese trueque o ese intercambio de la ayuda humana vis a vis con la ayuda de el petróleo y de otros materiales y de otras ayudas que van a estar proporcionando los diferentes países de la región. Mercosur, obviamente el ALBA, que va a lograr, ¿verdad? UNASUR o UNSUR van a lograr, ¿verdad? Componer y amarrar toda esta ayuda. Lo demás es historia. Ya la década del 2000 y entrando el nuevo milenio, ustedes saben que va a cambiar la historia de la región, donde va a haber un repunte, sin lugar a duda, del socialismo en la región y de los países progresistas. Los países progresistas van a estar repuntando con el triunfo avasallador de distintos líderes en la región.
Gracias, Raymond. Abrimos ahora el foro a que si los compañeros tienen algunas preguntas o algún comentario que quieran hacerle a Raymond, pues estamos abiertos a eso. Bueno, yo tengo una pregunta y también tengo un comentario. Y la primera pregunta sería que hay muchas personas que dicen bloqueo o embargo. Sí, ¿me oyes? Se escucha distorsionado. Ajá, déjame acercar más el micrófono. Oír. ¿Me puedes oír? ¿Me puedes oír? Sí, le escucho, compañero César, le escucho entrecortado. No sé si es mi conexión o los otros colegas también le escuchan entrecortado. Sí, exacto, se escucha medio distorsionado, es correcto. César, tiene que verificar. Si quiere César salir y entrar nuevamente, puede ser eso. No estoy seguro. ¿Me oyes ahora bien? Ahora. No te oyes bien. Espérate, ¿me oyes ahora bien? No, déjame desconectar aquí. Creo que está diciendo que va a salir y va a entrar. Okay. Es importante que nosotros veamos la revolución, ¿no? Y el periodo especial como la plataforma en la cual se comenzaron a entretejer unas políticas económicas, sociales, culturales, para impactar posteriormente a toda la América Latina y el Caribe. Cuando pensamos que la revolución desaparecería, todavía a la altura del año pasado, veíamos como misioneros cubanos, médicos cubanos, estaban ayudando, ¿verdad? Iban a Italia a ayudar con el COVID. Esto es una gran realidad y a mí me parece muy interesante que no perdamos de perspectiva eso y que la revolución cubana no es Fidel, que si bien Fidel, ¿verdad?, sentó las bases junto a Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, no es menos cierto que el pueblo cubano abrazó la revolución y permitió que el pueblo cubano enfrentara con o sin Fidel. Tema para hacer un buen ensayo y tema para estudiar profundamente una tesis, ¿no? El Caribe sin Fidel, ¿no? El Caribe sin Fidel, América Latina sin Fidel, ¿ok? América Latina sin Fidel ahora, pero ¿cuál es la semilla sembrada? Para que los procesos políticos, económicos, culturales hayan avanzado más allá de que Fidel esté o no esté. Ciertamente la revolución cubana es nuestro referente. ¿Okay? Una Venezuela que no ha caído, una Venezuela que ha sido marcada y ha sido trastocada y ha sido ¿verdad? Vituperada y ha sido atacada con todo lo que tiene el imperio estadounidense. Hay un Maduro que sigue, ¿no? Pero tiene que haber una semilla sembrada. Aquí tuvo que haber un terreno fértil donde los venezolanos no han claudicado, de la misma manera que los cubanos no han claudicado. Y aún con las protestas que nosotros estamos viendo allí en Cuba, ahí sabemos que son fuerzas también ulteriores, exteriores, que han venido a querer, ¿verdad? Dar el golpe de Estado como siempre se hizo desde la doctrina Monroe y desde
América para los americanos. César, creo que ahora puedes hacer tu pregunta. Vamos a ver, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Más o menos. Bueno, vamos a ver. La pregunta que tengo para Raymond es estas dos palabras que dicen, algunas personas dicen que es bloqueo o embargo. Para saber cuál es tu opinión sobre esas dos palabras. Lo que pasa es que la terminología de embargo la van a utilizar los estadounidenses como parte de su discurso colonial, como parte de su discurso colonial. O sea, el embargo es una terminología que yo estoy justificando que te estoy embargando. Te estoy embargando porque tú no estás de acuerdo con las políticas mías. Pues primero, te estoy embargando porque la política cubana, la política de los cubanos contrapone ciertamente la política neoliberal. Ciertamente es una política neoliberal de Estados Unidos. Y por eso se va a utilizar esa terminología de que te estoy embargando, como que yo me estoy apropiando de lo que es mío. Es el discurso. El discurso, cuando yo digo que voy a embargarte algo es porque a mí me pertenece. No, mentira del diablo. Yo no te estoy embargando, yo te estoy bloqueando. Yo estoy haciendo un bloqueo para que económicamente no lleguen suministros y que tú no le puedas vender a quienes, a mis socios. Tú no le puedes vender a mis socios y tampoco mis socios te pueden vender a ti. Así que ciertamente, ¿embargo de qué? O sea, yo te estoy embargando ¿qué? Lo que me pertenece a mí, porque lo que hay detrás de la palabra embargo es que yo tengo propiedad allí, que allí en Cuba hay algo que me pertenece y que yo lo voy a adquirir. Usted embarga cuando usted tiene licencia, usted tiene una orden judicial para embargar. Política, entonces, totalmente distorsionada, aunque es la política, ciertamente. O sea, hay algo que no cuadra, no coincide, porque un embargo viene desde un asunto fiscal, desde un asunto de lo que es propiedad que a mí me pertenece, de algo que es jurídico, no político. Y por eso el discurso de los cubanos, el discurso de los cubanos va a ser un bloqueo. Tú no me estás embargando, tú me estás bloqueando. Y el bloqueo consiste en que aquellos socios tuyos que me quieren vender y tienen lo que yo necesito versus lo que yo tengo y ellos necesitan, tú no se lo permites porque entonces rompes relaciones económicas, mercantiles, rompes relaciones políticas con ellos, ¿no? Es una manera de chantaje lo que ha pasado a lo largo o lo que ocurrió a lo largo del siglo XX en toda América Latina y el Caribe. No sé si le respondí la pregunta al compañero. Sí. No sé si ahora se oye mejor. Sí, porque se oye mejor. El bloqueo es político. El bloqueo es político y económico. El embargo es jurídico. ¿Okay? Eso me pertenece. Okay. Yo te embargo a ti si tú no me pagas. Yo te embargo la casa si tú no cumples con la hipoteca. Yo te embargo las propiedades porque aquí hay algo que no está correcto, porque estás delinquiendo en algo, ¿verdad? Has delinquido en algo y a mí me corresponde
Yo tengo la autoridad fiscal, yo tengo la autoridad jurídica para podértelo embargar, pero ese no es el caso de Cuba. De hecho, todavía están en Guantánamo a estas alturas. Y ahora, a modo rapidito de un comentario, porque cuando hablaste sobre la depresión, la Gran Depresión, el presidente en ese tiempo, Roosevelt, tuvo que utilizar medidas socialistas para sacar a Estados Unidos de esa depresión. O sea que vemos ahí, ¿verdad?, las ventajas. Ciertamente. De gobierno ¿verdad?, y de situación utilizando el socialismo. Eso Claro está, el capitalismo en ese momento no cabía, porque había que levantar, ¿verdad?, dentro de la Gran Depresión, y tuvo un efecto, ¿verdad?, nocivo, claro, más allá de cualquier duda. Sabemos que en la década del 30 va a tener un impacto. ¿Qué te quiero decir con el periodo especial? El periodo especial es importante dentro del discurso de los cubanos en términos de el recurso humano. Se empieza a crear, y a pesar de la situación que está viviendo el país, los estudiantes, la educación con sus limitaciones, y volvemos a lo mismo, esa bombilla que yo tengo prendida, los cubanos se están alumbrando con la bombilla de nevera, y no había luz y se iba la luz, pero el discurso colonialista, neoliberalista, ese discurso colonialista me está diciendo que Cuba es un satélite de la Unión Soviética. Si hubiese sido un satélite, no hubiese brillado por luz propia. No hubiese brillado por luz propia, porque la revolución cubana sigue siendo un referente no solamente para América Latina y el Caribe, sino para todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Sigue siendo ese referente. Y ahí, sí, ahí está la diferencia. Le doy a la pasada ahora a Juan, en términos de que, como usted mencionó, ¿verdad? Al caer la Unión Soviética y la Europa del Este, Cuba siguió ahí, ¿no? O sea, que verdaderamente si hubiese sido un satélite soviético como se acusaba, hubiese desaparecido igual que las anteriores, ¿ves? Así que ahí donde la situación histórica es distinta. Cuba tuvo los efectos del efecto dominó, valga la redundancia. O sea, Cuba tuvo el efecto del golpe de la caída de la Unión Soviética, más no así. Cuba no claudicó, la revolución no claudicó, la revolución no desapareció, la revolución sigue viva, sigue vigente. ¿Cuándo? Hoy, 31 de julio del 2021, sigue vigente. No, bueno, y podemos tener las diferencias abismales, sobre la forma y manera del gobierno cubano. En eso estamos de acuerdo, de cómo el gobierno, ¿no?, ha capitaneado, cómo el gobierno se ha dirigido, cómo el gobierno ha gobernado precisamente Cuba. De eso no tenemos duda. Estamos hablando de la revolución cubana, ¿ok? Y podamos tener diferencias con Fidel, con Raúl, podamos tener diferencias con Díaz-Canel, pero más allá de eso, yo necesito que compañeros y compañeras que nos están escuchando puedan entender que la vigencia de la revolución cubana, por su educación, por la medicina, por la educación, por la medicina, por su recurso humano, ¿ok?, son extraordinarios. Yo entrevisté en mi visita en el Foro de Sao Paulo a 33
ministros y a 33 delegados de diversos países, de distintos países que componen el foro. Y entre ellos a Manuel Zelaya, ¿ok? Que Manuel Zelaya es producto de ese socialismo del siglo XXI. No, o sea, no puede haber un Hugo Chávez, aunque no vamos a quitar, ciertamente no le vamos a restar méritos a la figura de Hugo Chávez como líder, pero ¿dónde se está mirando Hugo Chávez antes de haber ganado su elección abrumadoramente en el 1998? En Fidel, en la Revolución Cubana. La Revolución Bolivariana es una extensión de lo que es la Revolución Cubana. Y Chávez tiene el petróleo y Chávez le va a decir a Cuba y le va a decir UNASUR, Mercosur, díganme las otras que se me escapan, todos estos organismos que son parte del socialismo del siglo XXI, orquestados y capitaneados tanto por Chávez como por Fidel, puestos de acuerdo, son los que van a impulsar y van a ayudar para que haya un repunte del socialismo, un socialismo totalmente diferente al de Moscú. Y Estados Unidos está diciendo, por eso es que a Estados Unidos se le hace tan difícil digerir que en el 98, después que la Unión cayó, después que el campo socialista cayó, ¿cómo es posible que este tipo, cómo es posible que este hombre gane una elección cuando nosotros hemos dicho capitalismo por siempre, se acabó el socialismo? Y en el 98 lo que está pasando es ese bombazo que está dando Chávez. Y después de la década del 2000, ya usted sabe la historia. O sea, esto fue una victoria tras una victoria a lo largo y a lo ancho prácticamente. Argentina con Kissinger, vamos a ver Bolivia, vamos a ver Ecuador, o sea, vamos a ver Brasil. Eso es lo que está pasando y eso es producto de lo que se venía orquestando, de lo que levantó Lula y lo que levantó Fidel en el Foro de Sao Paulo en el 91 y que fue corriendo y fue avanzando porque se crea una conciencia de unidad latinoamericana, de unidad centroamericana, de unidad caribeña. Hay una conciencia que despierta el Foro de Sao Paulo. Por eso yo dedico mi segundo capítulo a él, al Foro de Sao Paulo. Y en uno de los artículos que escribe el licenciado Alejandro Torres Rivera, está citándome, me cita como que el Foro de Sao Paulo, estoy parafraseando porque estoy tratando de recordar la cita específicamente, me cita como que el Foro de Sao Paulo vino en el momento oportuno, en el momento adecuado, ¿no? El Foro de Sao Paulo viene en el momento oportuno, en el momento adecuado, cuando la América Latina ha sido sacudida, cuando la América Latina está herida y cuando ya están haciendo fiesta porque el socialismo ha desaparecido. Pero hay un socialismo real que desapareció y que, más allá de las críticas que podamos tener de la forma y manera en que se practicó, se estableció, era la práctica del socialismo, pues más allá de eso, vamos a decir que el socialismo que comienza, ¿no?, en esa década del 90, cuando cae la Unión Soviética, va a ser un socialismo distinto, muy distinto al de Moscú, que responde directamente a las necesidades de una idiosincrasia, de una etnia muy diferente a la de Moscú, muy diferente a la del campo del este de Europa, y en la cual, pues ciertamente, Fidel, Lula, Chávez van a ser los artífices
¿verdad? De esa propensación y de esa propagación de ese germen en el año 2000, que tiene su clímax ciertamente en el año 2000. De manera, compañeros y compañeras, el periodo especial lo comparo en arroz y habichuela, lo podemos llevar a esa década del 30, donde hay una producción y donde el pueblo de Puerto Rico, por su capacidad, ¿verdad? Por su capacidad, y no tanto, o sea, más allá de su capacidad, sino de su recurso humano, donde suma diversos elementos, culturales, artísticos, literarios, arquitectónicos, donde está sumando ciertos elementos educacionales, donde la lectura, ¿no? El análisis crítico, donde la política y donde el sentido nacionalista toma mayor fervor. Ciertamente tienes en el 30 a un Pedro Albizu Campos, pero tienes en el 30 a un Albizu y un partido nacionalista que está creando una conciencia para que las personas comiencen a escribir, para que los escritores comiencen a producir. Y eso lo vemos ciertamente en Enrique Laguerre, lo vamos a ver en Julia de Burgos, lo vamos a ver, ¿verdad?, en diversos escritores de esa década del 30. Vamos a ver una producción artística, Lorenzo Mares, Rafael Tufiño. O sea, hay un boom. Nosotros no podemos escapar de esa realidad que Albizu, ¿no?, logra dirigir ese proceso y hace un despertar en todas las áreas de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Lo mismo está pasando. No quiero quedarme con el comentario incompleto. Lo mismo va a estar pasando en Puerto Rico. En Cuba. Cuba va a ser recipiente de que en momentos de crisis, los cubanos y cubanas, nosotros vamos a sobrevivir a esta prueba. Nosotros vamos a sobrevivir a esto. Y las escuelas, como bien, ¿verdad?, cité al compañero licenciado Alejandro Torres Rivera, él nos dice que los lápices escaseaban, que él iba, ¿no?, de misión a llevar ayuda, pero que aún a caballo llegaba un maestro a dar clase a 2 estudiantes. O sea, y sabemos, es sabido, ¿no?, y es más que conocido que el sistema de educación de educación en Cuba es uno de los primeros 5 modelos alrededor del mundo, y en términos de lo que es sus escuelas de medicina, y la medicina ha sido muy adelantada. Ciertamente, después del periodo especial, terminado el periodo especial, se comienzan a fundar y se comienzan a construir el doble de las escuelas de medicinas y de las escuelas, ¿verdad?, de pedagogía, dándole un interés particular tanto a la pedagogía como a la medicina, ¿no? Y eso es uno de los elementos más esenciales de ese periodo especial. Juan Ilich tiene unos comentarios, Raymond. Sí, uno de ellos ya la contestó el compañero sobre el foro que se da en los 90, que fue como el motor para que los socialismos del siglo XXI tomaran su mayor expresión. Eso ya lo esclareció el compañero. Y el otro era que quería hacer un comentario adicional sobre el imaginario de la Revolución Cubana, que aún con todas sus contradicciones, con el segundo oleaje migratorio y el primero, la gente lo tiene como referente, independientemente. Sí, se acabó. Siempre. Se acabó. Sí, siempre. Sí, y que con todo y eso, siempre sigue siendo Cuba como que la médula espinal para hablar sobre
el tema de la revolución, porque nos puso en el mapa el Caribe, independientemente. Y a raíz de eso, sí, y a raíz de eso, pues, olvídate de los efectos secundarios que haya traído, pero la gente siempre lo tiene en mente con todas las complejidades que haya tenido. Y se critica el gobierno, y los cubanos critican el gobierno. Los cubanos van a criticar a Fidel. Cuando yo entrevisté, ¿verdad? Cuando yo tuve diversas entrevistas en el anonimato, ellos mismos me decían ¿verdad? Ya había muerto Fidel, ciertamente. Estaba Díaz-Canel en el 2018, había tomado la presidencia. Y es interesante porque más allá de poder criticar el sistema de gobierno, que no está exento a eso, no le toquen la revolución, porque la revolución es Cuba, la revolución es su gente, la revolución es su educación, la revolución son sus maestros, la revolución son sus médicos, la revolución es su equipo misionero que va por todo el mundo, que va a Bolivia, ¿verdad?, a llevar educación, que va a Bolivia a llevar sus maestros, que va, ¿verdad?, a Angola, que estuvo ayudando al gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica. El mismo Fidel enviando médicos, enviando ayuda médica, enviando maestros. Esa es la revolución cubana, y esa es la misma revolución que no va a claudicar, que no se va a rendir en tiempos del periodo especial. Es el tiempo de crear, es el tiempo de la invención, de la ingeniería casera, porque de hecho las guaguas y el medio de transporte, le decían los camellos, no eran tipo camellos, para poderse transportar de un lado al otro. Esto es otro tema, Aidita, dame otra, invítame nuevamente, porque quiero hablar específicamente del foro. Quiero trabajar el foro. Tú sabes que tú tuviste como lectora de mi tesis, y el foro nos permite entender los procesos políticos, sociales y económicos de los grupos progresistas que vienen a avanzar en la década del 90 y producen una, ¿verdad?, un nuevo giro, una nueva visión, una nueva perspectiva de lo que va a pasar de cara al nuevo siglo y en el año 2000 al 2010, y cómo ha venido, ¿verdad?, subiendo y bajando el socialismo, cómo ha venido ganando terreno, pero al mismo tiempo decayendo en algunas áreas, y los golpes que ha tenido, como pasó con Lula, pero al fin la verdad le dio la verdad salió a la luz. Y todo esto, ¿verdad?, me gustaría trabajarlo como un tema aparte. Pero qué interesante que durante el periodo especial fue donde más libros, después del periodo especial, post por el periodo especial, fue donde más libros se comenzaron a publicar. Yo tengo una cantidad de datos y de data de cómo los cubanos y cubanas estaban escribiendo, estaban creando durante el periodo especial. Más importante aún, durante dicho periodo, los estudiantes egresados de la Escuela de Medicina y de las escuelas, hay que hablar en plural, de las escuelas de medicina, fue a unos registros alarmantes, ¿no? Así que ciertamente, compañeros y compañeras, el periodo especial sirvió como acicate para que otros países pudieran ver que si Cuba se levantaba
otros países ciertamente de la región, si Cuba se levantaba, ellos también podían avanzar en sus propósitos, ¿no? Políticos, sociales, económicos y culturales. Y como bien dice el compañero Juan, es el referente obligado, más allá de las diferencias que podamos tener en el discurso político, ya fuese con Fidel, con Raúl y Díaz-Canel. Recuerden que cuando yo visito, por eso me gustaría trabajar en el Foro de Sao Paulo con ustedes, porque cuando yo visito a Cuba en el 2018, se habían renovado las relaciones diplomáticas con Obama. ¡Wow! Y ¿verdad? Sabemos que con la llegada de este señor, luego quedan sin efecto esa reanudación de las relaciones, el intento de las relaciones, de reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba. Y precisamente Cuba, cuando yo visito Cuba, que estoy en el foro, toda esa discusión está bien fervesciente. Hay un fervor y un entusiasmo durante ese proceso. Y todo el mundo hablaba, ¿no?, del periodo especial, como el Foro de Sao Paulo se celebra durante el periodo especial en 2 ocasiones. ¿Y cuál fue el impacto del periodo especial cuál fue el impacto del Foro de Sao Paulo durante el periodo especial? Pues precisamente que ayudó a levantar a Cuba. Ayudó a levantar a Cuba porque los temas que se están discutiendo y lo que se está discutiendo en el foro por distintos organismos, que no todos son socialistas, no todos son comunistas, es un apoyo masivo a que Cuba pueda levantarse durante el periodo especial. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros? Bien, pues le damos las gracias a todos por compartir con el Taller de Investigaciones Históricas Juan David Hernández, y estén pendientes a nuestras próximas actividades en nuestra página de Facebook. Y obviamente, gracias, muy agradecidos de la presencia del doctor Raymond Rolos aquí con nosotros, y estás invitado a poder compartir con nosotros los sábados, que son los días de nuestra reunión virtual. Gracias a todos, gracias César, gracias Juan, gracias Edwin, Aida, ¿verdad? Y a toda la audiencia que se ha conectado en esta mañana. Le agradezco esta oportunidad, ¿verdad? De un poco ¿verdad? Vertir luz acerca de este tema. Es poco conocido. Le adelanto que cuando yo hago mi investigación, no se había escrito nada. No se había escrito nada y yo creo que muy humildemente ha sido mi aportación a la historiografía puertorriqueña. Pues yo le decía a Aida, y nosotros hablábamos, y Aida me decía, wow, Rolos, dentro del periodo de estudio 90 al 2006 y el impacto de la Revolución Cubana durante el periodo especial, porque es la Revolución Cubana la que sostiene el periodo especial, no es el periodo especial que sostiene la Revolución Cubana, y cómo la Revolución Cubana se había engranado, se había levantado, había estado en base firme. Si la Revolución Cubana no hubiese estado en base firme, fuerte, pues el país, Cuba no hubiese resistido el periodo especial. Sin lugar a dudas, Cuba no hubiese resistido el periodo especial. Era que Cuba estaba sostenido y estaba afianzado, ¿verdad?, en unos principios socialistas, unos principios de ayuda mutua, unos principios del socialismo. Por eso le ayudó y por eso no colapsó. Y yo le decía a Aida, nadie ha escrito sobre este periodo, pero más allá de eso, Julio Muriente me decía, Rolos,
ha sido atrevido, porque cuando hacemos historia del pasado, cuando hacemos historia del pasado, cuando hacemos historia de principios del siglo XIX, cuando hacemos historia de la década del 30, década del 40, década del 50, eso está bien, pero el gran reto es hacer la historia, hacer historiografía de la historia reciente, 1, y 2, ser protagonista, porque te estás metiendo en este rollo, chico, donde todo el mundo te puede cuestionar. Estás haciendo historia de la historia reciente, estás escribiendo sobre historia reciente. Historia reciente es 90 al 2006. Y eso es muy cuestionable, pero haber sido protagonista de ese proceso donde fuiste, ¿verdad?, testigo ocular, y estás escribiendo de lo que viviste en el foro, de las entrevistas que hiciste en pleno foro de Sao Paulo, pues es un gran reto. Así que los invito a que sigan escribiendo. Hay como 20 temas que yo sugiero en mi tesis que pueden salir, ¿verdad? O que se pueden trabajar y estudiar dentro de este foro de investigación histórica sobre el periodo especial y sobre la Revolución Cubana. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Sin duda. Hay que escribir. Gracias, compañeros. Gracias a todos nuevamente. Nos vemos y no podemos terminar sin decir que viva la Revolución Cubana. Que viva la Revolución Cubana. Gracias, compañeros.